Ya estamos en el último capítulo de Efesios. Como saben, vamos predicando versículo por versículo. Actualmente estamos en el libro de Efesios. Efesios capítulo 6. Y tal vez para recordar un poco el contexto, la carta a los Efesios es rica en teología, rica en verdades teológicas acerca de nuestra redención y acerca de nuestra vida como creyentes después de ser salvos. Como es de costumbre de Pablo, normalmente empieza con la parte doctrinal primero y después se va a explicar la parte práctica o la aplicación de estas doctrinas en nuestra vida. Y hemos estudiado, comenzando el primer capítulo, temas como las bendiciones espirituales que nosotros los creyentes tenemos en Cristo. Hemos visto que fuimos adoptados como hijos conforme a la buena intención de su voluntad. Explica que Dios se propuso reunir en Cristo todas las cosas en el cielo y en la tierra. Después habla de la herencia que hemos recibido en Cristo para alabanza de su gloria. Y conectado a esta herencia también menciona el sello de garantía que tenemos, el Espíritu Santo. Habla de Cristo, del poder que lo resucitó de entre los muertos y cómo lo sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Explica cómo todo fue sometido a los pies de Cristo y cómo a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y eso solo en el primer capítulo. Después sigue explicando o recordándonos de nuestra naturaleza pecaminosa. Nos explica de dónde fuimos rescatados y de que Dios nos resucitó juntamente con Cristo y que también nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Explica también para qué nos salvó. Específicamente fuimos creados para hacer buenas obras. Y acá ya vemos que las obras siguen la salvación, o sea, primero nos crea Dios, nos salva y luego nos da el poder para hacer buenas obras. También Pablo aclara que no hay diferencia entre judío y gentil, o sea, los gentiles ahora también podemos tener acceso a Dios mediante Cristo, tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu, dice, y también somos, por lo tanto, coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa de Cristo mediante el Evangelio. Ahora, esa es la parte doctrinal, los primeros 3 capítulos. Después comienza el capítulo 4, comienza la parte práctica de nuestra salvación, o sea, la aplicación de esta doctrina, la aplicación o la consecuencia lógica de lo que Dios ha hecho por nosotros, por así decirlo, el resultado de nuestra salvación, cuáles son los frutos de nuestra salvación. Y es muy importante para entender lo que vamos a estudiar hoy y lo que estudiamos en las últimas semanas, recordar lo que dice en el primer versículo del 4 capítulo, si me acompañan. Es fundamental entender en qué contexto está lo que vamos a estudiar hoy. Capítulo 4, versículo 1. Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. O sea, Pablo les está diciendo, vivan de acuerdo a su salvación, vivan de acuerdo a lo que Dios ha hecho por ustedes. Y sigue hablando de la santificación progresiva en la vida del creyente. Habla de la unidad del cuerpo de Cristo, de los dones de la iglesia. Habla de temas como despojarnos del viejo hombre, de dejar de pecar. Dice, sean amables unos con otros, misericordiosos, imitadores de Dios como sus hijos. Y todo esto está dentro de lo que Pablo llama en el capítulo 5
versículo 18, vivir llenos del Espíritu. O sea, la llenura del Espíritu. El resultado de vivir llenos del Espíritu, unos versículos después, en el 21, dice claramente, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. O sea, esta vida en el Espíritu lleva consecuentemente a un sistema de sumisión mutua entre los cristianos. Muchos creen que vivir llenos del Espíritu son manifestaciones raras, sentimientos sobrenaturales que una persona tiene, especialmente la corriente carismática se enfoca mucho en vivir llenos del Espíritu y están así en cuartos llorando y riéndose sin poder controlarse supuestamente. Y a eso lo llaman vivir llenos del Espíritu. Pero en estos capítulos que hemos estado estudiando últimamente, vemos claramente que vivir en el Espíritu está relacionado con nuestra vida práctica en las cosas normales de la vida. Nuestra familia, el relacionamiento entre hijos y padres, y lo que vamos a estudiar hoy, nuestra sumisión, nuestra motivación y nuestra actitud que debemos tener en nuestras relaciones laborales, o sea, en nuestro trabajo diario. Y para eso es importante que recordemos este contexto, capítulo 5, 21, donde dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. O sea, todos estos temas que hemos estado estudiando últimamente, la iglesia, la familia, el relacionamiento entre hijos y padres, tienen un común principio, o como el principio común, la sumisión mutua producida por el Espíritu Santo. Y eso tenemos que tener bien en claro cuando estudiamos el texto de hoy, que se encuentra en el capítulo 6, versículos 5 al 9. Así que acompáñenme, voy a leer este pasaje, Efesios 6, versículos 5 al 9. Dice así, siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Este texto que queremos estudiar hoy claramente habla de nuestras relaciones laborales y está dirigida a creyentes, o sea, es lo que Dios exige de nosotros, los creyentes, en nuestro contexto laboral o en nuestra situación de trabajo que tenemos. Y aquí van a ver la primera palabra, en el versículo 5, tal vez habrán notado que algunas versiones dicen siervos y otras versiones dicen esclavos. Y es aquí donde ya muchos empiezan a temblar y empiezan las confusiones, porque no queremos la esclavitud moderna que conocemos hoy. El concepto actual de esclavitud no es un buen concepto, o sea, no es algo bueno, y no queremos eso. Y es un término que puede confundir a algunos lectores. Porque aquí la pregunta no es, ¿esto va dirigido a empleados como somos la mayoría de nosotros? ¿O va dirigido a lo que son esclavos nomás? Nosotros al estudiar la palabra de Dios, siempre la queremos entender así como los receptores originales la iban a entender, o como el escritor o el autor original, el significado original que él tenía en mente, ese es el que nosotros también queremos estudiar e interpretarlo de esta forma.
Entonces, con términos como este, esclavitud, porque literalmente dice esclavitud en el texto original, tenemos que ver un poco el contexto de esta palabra, porque en el versículo 6 menciona que somos esclavos de Cristo. O sea, usa un término de esclavitud para describir nuestra relación con Cristo. Y también Pablo numerosas veces se describe como un esclavo de Cristo, ¿no? Al comienzo de Romanos y en la carta a Tito, él se describe como un esclavo de Cristo. Y este término esclavitud es un término muy frecuente en la Biblia, no solo durante la historia del pueblo de Israel, sino también más tarde en el tiempo de Jesús y la era del reinado del Imperio Romano. La esclavitud era algo muy común. Entonces, lo primero que queremos hacer ahora es estudiar las leyes o estudiar un poco el contexto de la esclavitud en lo que Dios había ordenado a su pueblo. Porque Israel tenía leyes impuestas por Dios que regulaban lo que era la esclavitud. Y es muy sorprendente ponernos a estudiar cuáles eran estas reglas o estas prohibiciones que tenían. Por ejemplo, estaba prohibido secuestrar a una persona con pena de muerte. Estaba prohibido vender a una persona a la esclavitud. Después, el tiempo de servicio de un esclavo estaba claramente definido. El amo tenía que ocuparse de las necesidades del esclavo y de su familia, proveerles un techo, alimento y hasta educación a veces, y toda necesidad que pueda tener. Algunas formas de entrar o de obtener esclavos, o sea, algunas formas de entrar a la esclavitud serían, por ejemplo, un ladrón que había robado algo y no podía reponer el daño, podía hacerse esclavo para restituir su deuda con su trabajo. Esa era una de las formas de entrar o de hacerse esclavo. Los israelitas también podían comprar esclavos de otras naciones, pero no podían comprar o vender a un compatriota de su nación. Eso estaba prohibido por Dios. Debían tratar a sus esclavos como a un siervo asalariado y no podían hacerle daño. Un israelita que por algún motivo llegaba a ser esclavo no lo podía hacer por más de 6 años y luego debía ser liberado con una bonificación adicional por su servicio. Y cada 50 años todos los esclavos tenían que ponerse en libertad para que puedan regresar a sus familias o a sus naciones. Ahora, si un esclavo quería quedarse con su amo, por algún motivo lo trató súper bien, reconoció los beneficios que tiene, la seguridad que le provee, si algún esclavo quería quedarse de por vida con su amo, el amo le perforaba la oreja como una señal o como una señal de este contrato y el esclavo se quedaba como esclavo permanente con este amo. Entonces, esta clase de esclavitud que Dios había regulado para el pueblo de Israel traía mucha bendición tanto para el amo como para el esclavo. Y hay varios ejemplos en la Biblia también donde vemos que amos y esclavos tienen un gran aprecio mutuo y se valoran mucho unos a otros. O sea, este era el estándar de esclavitud para el pueblo de Israel. Pero llegamos a la cultura griega y romana después, durante el tiempo de Pablo, y la imagen de la esclavitud es bastante diferente. Era muy diferente esta esclavitud al estándar que Dios había exigido a su pueblo. Los maltratos eran normales, completamente comunes, y los esclavos básicamente no tenían derechos. Eran tratados como animales o en casos hasta peor que a un animal. Y eran tratados como mercancía que libremente se podía comprar y vender en el mercado de esclavos.
O sea, cuando llegamos a este texto, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿a qué se refiere Pablo? ¿Será que se refiere a la esclavitud ideal que que estaba regulada en el pueblo de Israel? Porque Pablo era judío, capaz se refiere a eso, ¿no? Pero él escribe a creyentes en Éfeso, que eran creyentes de trasfondo gentil. Ellos tenían otro concepto de esclavitud. Entonces la pregunta que tenemos que hacerle al texto es, ¿esto aplica solo a buenos sistemas de trabajo? ¿O Pablo se está refiriendo solo a casos donde el jefe es amable, respetuoso, agradable? ¿O ni siquiera hay una mención de la calidad del trabajo en esta relación laboral? Fíjense el texto, a ver si encuentran algo que indique que esto se refiere a una situación laboral ideal, perfecta, o si esto aplica a todo. ¿Qué dice el texto? Simplemente dice, obedezcan a sus amos. Obedezcan a sus amos. No dice, bueno, si es que te trata bien o si es que te gusta tu trabajo, si es que estás conforme con tu salario, ahí sí, obedeces, si no. No hay ninguna condiciones, simplemente dice, obedezcan a sus amos, a sus jefes. Aquí se ve nuevamente la forma muy clara de este principio de sumisión que Dios diseñó para las relaciones humanas. En este caso, para las relaciones laborales, donde los empleados tienen que obedecer a sus amos. O sea, la Biblia no hace un llamado a una revolución de la clase obrera, como lo harían los comunistas. Tampoco la Biblia nos habla de que tenemos que constantemente reformar y reestructurar los sistemas de relacionamiento laboral, porque el problema del hombre no es el tipo de mercado laboral que practica, no es la forma de trabajo lo que es realmente nuestro problema. El problema del hombre siempre es el pecado, siempre. Podemos tener el sistema legal más sofisticado del mundo, con los mejores derechos para los empleados, pero con la maldad de las personas, o por la maldad de las personas, nada de esto va a servir. Incluso hoy en muchos países desarrollados hay leyes muy sofisticadas para que protegen a los empleados y si miramos la realidad, muchos de ellos viven en peores condiciones que muchos esclavos en los tiempos bíblicos. Porque el problema no es el sistema, el problema siempre es el pecado. O sea, que no debemos hacer, o lo que debemos hacer no es enfocarnos en preguntas como ¿es mi jefe un buen jefe o no? Sino que debemos enfocarnos más en nuestra actitud, en nuestras acciones como empleados o jefes. Este texto que estamos estudiando no habla de nuestros derechos, sino de nuestras obligaciones. Y dicho eso, vayamos a ver los versículos 5 y 6, que dicen, siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Aquí el imperativo es obedezcan. Es una palabra simple, fácil de entender, no tenemos que hacer un gran estudio teológico. Es bien clara la instrucción aquí, obedecer a los amos. Y no dice en qué condiciones aplica eso, y eso implica que eso tiene que ser siempre así. Si no va en contra de algo que Dios manda, entonces debemos obedecer a nuestros amos. O sea, claramente, si nuestro amo nos dice, bueno, vení, vamos a hacer una estafa, vamos a robarle a tal y tal, eso obviamente no está de acuerdo a la voluntad de Dios. En ese caso no vamos a obedecer. Pero todo lo que no va en contra de Dios,
la regla general es obedecer a nuestros amos. Y la base de esta obediencia no es alguna obligación particular que tengamos con ellos, sino que está fundamentada en nuestra servidumbre a Cristo. La autoridad que exige nuestra obediencia es la autoridad de Cristo, no la autoridad de nuestro jefe. Somos obedientes porque así lo manda Cristo, quien es nuestro verdadero amo. Por eso aquí agrega la frase Pablo, en la tierra. O sea, los amos en la tierra. Porque nuestro amo supremo no está aquí en la tierra, porque es Cristo, es Dios, nuestro amo. Que en estos dos versículos se menciona 2 o 3 veces ahí, ¿no? Obedezcan como a Cristo, como siervos a Cristo, después según la voluntad de Dios. O sea, Cristo está en el centro de nuestra obediencia. Ahora, no solamente dice obedezcan y ya, porque eso se puede hacer de forma superficial, eso se puede hacer de mala gana, eso se puede hacer con una actitud rencorosa. No es solamente obedecer de forma visible, sino que también tenemos aquí las instrucciones de cómo debe ser nuestra actitud. O sea, no solamente debemos obedecer de forma visible hacia afuera, sino que también nos indica la actitud que tenemos que tener en los términos, como ahí dice, temor y temblor. Este temor y temblor no es por miedo a los hombres, sino que es un temblor que tenemos, o un temor natural que tenemos ante el Señor. Después dice sinceridad de su corazón, que obviamente es algo que solo Dios puede ver. La gente del mundo no le va a importar trabajar con la sinceridad del corazón, porque el jefe de la tierra, de esta tierra, no puede ver las intenciones del corazón. Pero nosotros los cristianos somos llamados a trabajar con sinceridad de nuestro corazón. Y eso es algo que solamente nuestro verdadero amo puede ver. Y explica que es eso lo que significa, porque dice, no para ser vistos y no para agradar a los hombres. O sea, Dios todo lo puede ver, hasta nuestras intenciones, y a Él no le podemos esconder nada. No solamente tenemos que cumplir superficialmente una orden, sino que la tenemos que hacer del corazón. Tenemos que trabajar con pasión en el corazón. Y con esto también vamos a lo que es la motivación. Aquí Pablo también nos da cuál debería ser nuestra motivación principal de trabajar. La mayoría de las personas en el mundo que trabajan en alguna forma tienen como motivación principal el dinero, las riquezas, la fama. Pero para el cristiano, si bien el dinero es importante porque tenemos una obligación divina de proveer para nuestras familias, entonces el dinero sí es importante, pero nuestra motivación debe ser servir de acuerdo a la voluntad de Dios, como dice el texto. Trabajar para el sustento de nuestras familias es bueno y es nuestra obligación, y debemos disfrutar también el fruto de nuestro trabajo. Pero el dinero no es nuestra motivación suprema. Es la voluntad de Dios que hagamos nuestro trabajo de la mejor manera posible, como un servicio a Él directamente. Esa es la motivación que tenemos que tener al trabajar. Pero también hay otro tema que es importante en el testimonio que damos en nuestro trabajo. Y aquí sí me gustaría ir a 2 pasajes, también los escribe Pablo, 1 Timoteo 6 y en Tito. Me gustaría ir a estos 2 pasajes, 1 Timoteo 6, versículo 1, donde Pablo también habla del tema y dice específicamente por qué tenemos que obedecer a nuestros amos. 1 Timoteo 6, versículo 1, por ejemplo, dice así: todos los que están bajo yugo como esclavos
consideren a sus propios amos como dignos de todo honor. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Para que el nombre de Dios y nuestra doctrina, o sea, nuestra fe, como creyentes, como cristianos, que no sea blasfemado. Después, si vamos a Tito 2, versículos 9 y 10, dice algo muy similar. Tito capítulo 2, 9 y 10. Exhorten a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, o sea, nuestra fe. Entonces, este es otro motivo por el que tenemos que tener buena actitud en el trabajo, otro motivo por el que tenemos que hacer el máximo esfuerzo en el trabajo que estamos, para que el nombre de Dios sea alabado por otras personas, para que otras personas digan, él trabaja mucho más de lo que debería hacer. Su jefe nunca le controla, su salario no justifica el buen trabajo que hace. ¿Por qué trabaja tan bien? La respuesta lógica debe ser porque es un cristiano y trabaja para el Señor. En otras palabras, no se trata de nosotros. No se trata de nuestros beneficios o nuestros derechos, de nuestra carrera laboral, sino que se trata de Dios, de su nombre y de su gloria. Ahora, si volvemos al texto en Efesios, hay otra motivación adicional. No es que nosotros quedamos sin recompensa, porque leemos en los versículos 6 y 7, sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea, recibiremos recompensa del Señor por el trabajo que hemos hecho para Él. Y acá no se refiere al trabajo ministerial solamente, obviamente esos también son trabajos para el Señor. Pero acá estamos en el contexto de una situación laboral normal, un ganadero, un mecánico, un economista, cualquiera entra en esta categoría. Todo lo que hacemos debemos hacerlo para el Señor. Y como hemos leído hoy, también nuestro trabajo, por más simple o insignificante que pueda parecernos, lo debemos hacer para el Señor. O sea, en última instancia no trabajamos para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y recibiremos una recompensa para todo lo bueno que hayamos hecho, sea como empleados o como jefes. Ahora, si esto no nos motiva a tener una buena actitud en el trabajo, no sé, creo que nada podrá motivarnos, ¿no? El creyente debería ser el más motivado en el lugar de trabajo, el que más se esfuerza por hacer un buen trabajo. Eso no solo trae gloria al Señor, sino que también recibiremos una recompensa del Señor. Y para terminar el tema, Pablo se dirige también a los amos, con las siguientes palabras en el versículo 9. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. En una primera lectura no me llamó tanto la atención aquí el término hagan lo mismo con sus siervos. Pero esta frase indica que deben tener la misma actitud que ya estudiamos que deben tener los siervos. O sea, obviamente también deben ver su trabajo como un trabajo al Señor. Los amos, los jefes, también deben hacerlo de buena voluntad, con temor y temblor, y con la sinceridad de su corazón.
Los jefes creyentes deben tener la misma actitud en el trabajo que los empleados creyentes. Y sí menciona una prohibición específica, dice, dejen las amenazas, porque naturalmente las personas con poder van a querer usar o abusar su autoridad para amenazar a las personas que están debajo de su mando. Pero esta no debe ser una práctica del jefe cristiano. El creyente no debe buscar provecho, no debe buscar abusar de su posición para sacar algún provecho por sobre los demás o para amenazarlos, porque el Señor también es Señor de ellos. Y desde la perspectiva eterna o espiritual, no hay una diferencia entre estas personas. Sí hay una estructura definida en la sociedad donde unos deben someterse a otros, pero en lo espiritual ante Dios no hay acepción de personas. Entonces los amos, los que tienen un liderazgo sobre otras personas, los jefes cristianos también deben comportarse de esta misma manera. Como conclusión de la prédica de hoy, podemos reflexionar también sobre nuestra situación. Tal vez les pasa así como a mí también, pasamos gran parte de nuestro tiempo aquí en la vida trabajando. Casi toda nuestra energía va dirigida o la gastamos para ganarnos el sustento de nuestras familias. Y gran parte de nuestras relaciones con otras personas, nuestras amistades y contactos que tenemos, son en gran parte relaciones laborales o que fueron hechas en un contexto laboral. Sin embargo, es muy sorprendente que la Biblia no nos da instrucciones específicas para cada detalle de este tema. Más bien tenemos algunos principios básicos de los cuales podemos derivar aplicaciones prácticas para cada situación en nuestra vida laboral. Entonces podemos complicarnos mucho hablando de diferentes formas de trabajo y sobre los derechos o beneficios que deberíamos tener los empleados. Pero el principio de fondo en la Biblia es muy simple. No se trata de nosotros. Se trata en primer lugar en nuestra vida, no se trata en primer lugar en nuestra vida aquí en la tierra, sino que la Biblia ve esto como algo terrenal, o todo lo que es terrenal lo ve como algo temporal. Y nosotros los creyentes somos ciudadanos de otro reino, un reino futuro que será eterno. Y somos llamados a concentrarnos constantemente en estas cosas venideras. Tal vez recuerdan Colosenses 3, versículo 2, que dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Claramente el Señor nos está motivando con esto y nos dice, no es tan importante si tu situación laboral actual no es ideal o no es perfecta. Hazlo como un servicio al Señor y recibirás tu recompensa correspondiente. Dios es Señor de todos, tanto del esclavo como del amo. Y el enfoque en temas como este, temas como nuestro relacionamiento con otras personas, siempre se deriva de nuestra relación con Cristo. Por lo tanto, veamos nuestra vida laboral como un servicio al Señor. Tengamos a Cristo en nuestra mente cuando estamos trabajando. Cuando cumplimos órdenes de nuestros jefes, tengamos en mente que estamos trabajando para Cristo. Nuestro trabajo debe traer gloria a su nombre. Amén. Hermanos, vamos a orar para que Dios nos ayude a aplicar esto también en nuestras vidas y que podamos ser una luz también en nuestro contexto laboral diario. Así que oremos. Padre, te damos gracias por lo que pudimos estudiar hoy. Gracias por darnos el
el privilegio de poder trabajar para tu gloria, Señor, aunque las situaciones laborales no sean las ideales, las perfectas, no siempre nos gusta lo que se exige de nosotros o cómo se nos trata, pero queremos que nos ayudes a glorificarte a ti en todo el trabajo que hacemos, para que el mundo no blasfeme tu nombre, sino que el mundo vea la luz que hay en nuestros corazones, que el mundo vea que tú nos amaste y que nosotros te amamos, Señor, y que eso se refleje en nuestro trabajo. Pedimos tu ayuda para eso, porque somos débiles, nuestra carne no puede hacer nada agradable a ti, Señor, pero con tu fuerza vamos a podemos vivir una vida que te agrade, Señor. Y eso pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.